Hola amigos, mi nombre es Arlet y bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a hablar de una película que ha estado sonando por todas partes, que de hecho ya es una de las más taquilleras del año, que es El Guasón. Esta película a mí realmente me impresionó mucho. Debo de confesar que a mí no me gustan tanto los superhéroes y de hecho no pensaba verla porque pues no es un tema que me llame la atención. Pero muchos de mis amigos me la estuvieron recomendando muchísimo, así que decidí ir a verla. Es una película realmente muy fuerte y muy cruda, bastante cruda. Como les comento, yo no soy fan de los superhéroes, entonces no sabía mucho de la vida del Guasón. Supongo que los que sí siguen mucho como ese tipo de películas deben de saberlo un poco más. Pero bueno, a grandes rasgos, esta película trata de Arthur, un hombre que tiene un trastorno mental, y su vida es ir a trabajar como payasito y cuidar a su mamá. Su más grande sueño era ser un comediante muy famoso y muy reconocido. Quiero hablar de 5 puntos que fueron los que más me hicieron pensar, incluso me pusieron como muy triste. El primero es que estamos hablando de una persona con un trastorno. Un trastorno, y hay una frase que a mí sí sentí muy feo, la verdad, que dice que lo más feo de tener un trastorno es que las personas esperan que actúes como si no lo tuvieras. Y se ve muy claro cómo a la sociedad le importa muy poco la gente que esté sufriendo algún trastorno, algún desequilibrio mental, algún síndrome o todo lo que se le parezca. Esas personas pareciera que no existen, es más fácil simplemente ignorarlas como si no existieran, como si ellos pudieran controlar ese problema que ellos tienen. He escuchado muchísimas veces que cuando alguien habla de depresión, incluso dicen como, ay, solo está triste, al rato se le va a pasar, o ay, es que él tiene la culpa porque no le echa ganas, ¿no? Como si esas personas pudieran o tuvieran en su poder decir, hoy no voy a estar deprimida, me levanto como si nada y su vida pudiera seguir. O de la ansiedad, que creo que son lo que últimamente las personas más padecen. Luego está el valor o la importancia que las autoridades le dan a los trastornos mentales. En la película, la psicóloga, que ignoraba mucho a Arthur, por cierto, simplemente la corren y le quitan las pastillas, así como si fuera cualquier cosa, como, pues luego se las volvemos a dar o no es tan importante y ya, simplemente le quitan las pastillas y lo dejan sin nada que le pueda ayudar a controlar ese trastorno. En el punto número 2 hablamos sobre la niñez difícil de Arthur, una niñez en la que hubo violencia y hubo abuso. Su mamá también tenía un trastorno y a ella también la golpeaba a su pareja. Hay una escena en la que me llena de mucha impotencia, donde un hombre cuestiona a la mamá de Arthur por haber permitido que su esposo abusara de él cuando era niño. Pero nadie menciona jamás al novio violento, o sea, él como si nada, como, pues no, jamás lo mencionan. A la que culpan es a la mamá, que también tiene un trastorno y que también ha sufrido de violencia. Y esto no solamente es en la película y ya, o sea, no, esto pasa muy común. Si bien obviamente los papás tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos, pero siempre es como culpar a la madre y a la persona violenta, al abusador, nadie sabe nada de él, nadie ni siquiera lo menciona. En el número 3 hablaremos de que Arthur menciona constantemente que ya nadie es capaz de ser amable. En esta vida como tan rápida, donde todos tenemos prisa, nadie se detiene a pensar en la otra persona, simplemente pensamos en nosotros mismos. Es muy difícil ser apáticos hoy en día. Es realmente, creo que la persona que es apática es como una cualidad muy grande que ya casi no se encuentra. Y eso es muy triste porque creo que todos nos damos cuenta. No creo que haya alguien que diga, esa sociedad es bien linda, es bien amable. Todos nos damos cuenta que hoy en día todos vivimos súper estresados, vivimos casi enojados y a la defensiva todo el tiempo. Es súper difícil podernos poner en los pies de otra persona. Los dos últimos puntos son los que más me pusieron triste, porque creo que son los que más pasan últimamente, o al menos los que yo más me he sentido identificada. Y hay una escena en la que Arthur está en la televisión con un sujeto que se llama Murray Franklin. Este tipo era como el ídolo de Arthur
Y un día este sujeto decidió que era buena idea pasar un video de Arthur por la televisión donde está teniendo una crisis de risa. Entonces cuando Arthur va a su programa, le pregunta que por qué todos saben que es gracioso y que no. O sea, todos ya tienen como muy claro de qué se pueden burlar y de qué no. Todos creen que es muy gracioso burlarse del guasón, de humillarlo, de golpearlo, de ser violentos con él, de hacerle cosas horribles, y para todos están de acuerdo que es súper gracioso. Todos pueden ser unas personas horribles con él y está bien. ¿Por qué? Porque él es diferente, porque tiene un trastorno. Y hoy en día eso se ve claramente, se ve muy claro, y no solamente en personas con trastorno, sino con personas que son diferentes, con personas que no cumplen los estereotipos. No sé quién rollo nos dijo que podemos burlarnos y es gracioso molestar a gente que es gorda, a gente que no es blanca, a gente que no es heterosexual, y podemos reírnos bien felizmente de ellos y como si ellos no fueran, no sé, de nuestra especie, como si ellos no sintieran lo mismo que nosotros sentimos y nos burlamos de ellos. Y eso es algo que a mí de verdad me puso muy triste, realmente me puso muy triste, porque lo retratan muy bien. Nos dicen de qué burlarnos, de qué no burlamos. Incluso me hizo pensar sobre nuestros sueños. O sea, ya todos nos tienen también programados. Nos tienen como qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Entonces yo me pongo a pensar, ¿nuestros sueños realmente son nuestros sueños o son los sueños que los medios de comunicación nos han puesto? Ellos nos dicen qué sueño es bueno seguir y qué sueño es mediocre. Entonces, esa parte de verdad a mí me hizo pensar mucho en lo que hoy en día vivimos, porque es un retrato muy fiel de lo que es nuestra sociedad. En el punto número 5 vuelvo a pensar en la parte que ya les conté, en donde Murray Franklin pasa el video del guasón por televisión. Creo que eso pasa hoy en día en las redes sociales muchísimo. Y me acordé de este meme, Lady Coral Blanco, que yo creo que todos lo conocemos. Es súper fácil simplemente ponernos a grabar a cualquier persona que le esté pasando algo feo, o quizá no feo, pero que está en alguna situación un poco difícil. Lo subimos a Facebook y todos nos burlamos. ¿Alguien se ha puesto, de las personas que compartieron este video de Lady Coral Blanco, alguien se ha puesto a pensar quién es ella o qué es lo que le estaba pasando en ese momento? Si quizá tenía como mucha ansiedad de hablar en público y se había atrevido, tocó el micrófono, lo tomó y se puso a hablar aún con todos sus nervios, y a alguien se le ocurrió que era buena idea grabarla y después que todo el mundo se burlara de eso. ¿A alguien se le ocurrió el daño que le estaba haciendo? Yo creo que nadie se pone a pensar en esas cosas. Simplemente lo hace y luego ya es viral. ¿Cómo se sentirá ella ahorita? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿En cómo se sentirá ella ahorita? Simplemente grabamos a las personas y lo hacemos y no pensamos en las personas que son diferentes. Pero ¿cuál es la diferencia? Todos somos humanos al final de cuentas, y aún así lo seguimos reproduciendo y reproduciendo esa misma violencia. Quizá en la película es un poquito exagerado, por así decirlo, porque quizá en la vida real no se hace tanto caos social porque se humilla a una persona, no se genera como un movimiento como pasó en la película, pero en las vidas individuales creo que sí se genera un caos horrible. Al no pensar en cómo tratamos a las demás personas, al aislarlas por tener algo diferente, ya sea mental o físicamente, no lo pensamos y simplemente lo seguimos haciendo, lo seguimos reproduciendo, porque eso nos han dicho, porque eso es gracioso, porque eso está bien, porque esas personas son feas, que es un término que a mí que no, que no me quede en la mente, porque cada persona simplemente es diferente y la fealdad y la belleza ni siquiera existen. O sea, para cada persona va a ser algo la belleza y va a ser algo la fealdad. Entonces, ¿por qué seguir reproduciendo estereotipos? ¿Por qué seguir humillando y lastimando a otras personas que son como nosotros, de nuestra misma especie? Sienten lo mismo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué seguimos con esto? Y bueno, pues para acabar, esa película pues no trata para nada de superhéroes, sino trata del aislamiento que ciertas personas que no encajan en la sociedad pueden sufrir. Y creo que al menos a mí me hizo reflexionar muchísimo. Me puso triste, hubo momentos en los que de verdad me sentí muy triste. Y pues bueno, también tiene muy buena fotografía, la música me encantó, pero lo que más me llamó la atención pues fue precisamente el tema que se trató. Me puso a veces muy triste realmente, pero pues bueno, es una película muy buena. Espero que si la vean sí puedan como reflexionar sobre estos temas, porque creo que es algo bastante serio.
Y bueno, hasta aquí sería todo y nos vemos la siguiente semana.